Quiero pedirle que vaya conmigo al Evangelio de Juan, capítulo 11. Hoy vamos a meditar un poco en el capítulo 11 de Juan, que definitivamente es un capítulo con una gran enseñanza, con un gran milagro, como lo fue el milagro de Lázaro. Jesús resucitó a Lázaro. Pero creo que una de las cosas que vamos a poder extraer de toda esta enseñanza del capítulo 11 es que vamos a poder conocer a Jesús, vamos a poder entender cómo Él opera y cómo nosotros también desde nuestro corazón y desde nuestra casa, desde nuestra familia, podemos recibir todo lo que Él quiere hacer. Y dice el versículo 1, Juan capítulo 11, versículo 1, dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y la aldea de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyendo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando uno ve toda esta enseñanza, vamos a ir avanzando en la medida que pasa el tiempo, pero cuando uno ve este momento, uno puede rescatar varias cosas de lo que sucede acá en el capítulo 11, porque habla de una condición, de una situación que estaba viviendo una familia, una situación muy difícil, muy adversa. Había una enfermedad que había llegado, Lázaro estaba enfermo. Pero también nos revela a un Jesús que está posicionado en lo que pasa en nosotros, en lo que pasa en nuestra vida. Vemos también a un Jesús que quiere hacer cosas con nosotros. Vemos a un Jesús que está interesado con lo que pasa en tu casa, con lo que pasa en tu hogar, con lo que pasa en tu familia. La primera descripción que nosotros encontramos en este capítulo es poder ver cómo el amor de Dios, y es algo que yo le invito a que usted lo pueda leer, pero cómo el amor de Dios se revela a lo largo de todo el capítulo. Palabras tras palabras, donde la Escritura dice Jesús amaba a estos tres hermanos. Palabras donde se expresa cómo las personas podían reconocer cómo Jesús amaba a Marta, amaba a María y amaba a Lázaro, y cómo Él interviene en una condición tan difícil. Yo creo que una de las cosas que hoy podemos recibir en nuestro corazón es que Dios quiere tomar lugar en tu casa. Dios quiere tomar lugar en tu hogar y lo que está pasando con toda tu familia. Dios quiere hacer algo nuevo y Dios quiere sanar en tu vida. Pero cuando uno comienza a ver esto, una de las preguntas que saltaba y nos hacíamos: ¿cómo hacemos que esto se pueda manifestar de una manera tangible, de una manera real? Yo no sé cuál es la situación que usted pudiera estar pasando, tal vez algunas situaciones de salud, algunas situaciones económicas, pero ¿cuáles son esos hogares, cuáles son esas familias donde Dios quiere hacer algo? Dios nos ama, pero una de las cosas que necesitamos entender es que siempre Dios se va a conectar con tu corazón. Hay cosas que nosotros necesitamos hacer, hay cosas que nosotros necesitamos establecer, como lo hacíamos ahora, intercediendo, que van a jalar, van a traer el corazón de Dios. ¿Cuáles son esas maneras, esos principios que hacen que Dios pueda acercarse? Que hacen que Dios pueda poner sus ojos en tu casa y tomar control. ¿Sabe? Una de las cosas que hoy nosotros podemos tomar y ver es que Dios siempre va a trabajar en tu casa desde un propósito, desde una voluntad buena, agradable y perfecta.
Cada vez que nosotros como familia nos conectamos a ese propósito, cada vez que nosotros como familia le decimos a Dios, Señor, yo quiero estar en tus caminos, yo quiero estar en tu voluntad, yo quiero hacer lo que tú quieres, eso nos va a conectar con Él, con una voluntad buena, agradable y perfecta. Pero algo que es lo primero que quisiera que usted viera, es que la intervención de Jesús en esta casa partió primeramente de una relación. Estos hermanos no eran personas ajenas a Jesús. La casa de Lázaro era una casa donde normalmente Jesús, los evangelios narran diferentes momentos donde Jesús llegaba a la casa, compartía con ellos, impartía palabra, impartía de su vida con ellos con Él, pero revela que ellos tenían una relación con Él, una relación de amigo, una relación de amor. Una relación que se había establecido en el tiempo, pero que ahora que se presentaba la necesidad, ahora que se presentaba la urgencia, era la plataforma para poder accesar a Dios. Una mañana como hoy, creo que una de las cosas que nosotros vamos a poder ver, que lo que va a traer al Señor a nuestra vida es poder establecer esa relación de amistad con Él. La Biblia habla de que Jesús los amaba a ellos. Pero la pregunta que yo me hacía es, ¿dónde se construyen esos momentos, esas relaciones de amor? ¿Qué significa que Jesús nos ame a nosotros? ¿Cómo como familia podemos construir una relación de amor con el Señor? ¿Qué es lo que expresa esa relación de amor y cuál es esa bendición tan importante? Porque bajo esa relación es que Jesús interviene en la condición. Cuando nosotros hablamos de una relación de amor, estamos hablando de una relación de confianza, de una relación que se construyó, de una relación de mutuo apoyo, de una relación que está ahí para fortalecernos cuando las cosas no funcionan. Dios quiere hacer cosas maravillosas en tu casa, pero hoy necesitamos enfocar y traer a prioridad la necesidad de que Dios pueda hacerlo primero en nosotros y que nuestra relación con Él pueda hacerlo primero. Lázaro enfermó. La enfermedad es una condición difícil. Cuando nosotros pensamos en alguien enfermo, vamos a ver a una persona que entró en un estado de dolor, en un estado de debilidad. La enfermedad va a afectar el cuerpo físico, la enfermedad va a afectar nuestras emociones, el alma. Hay personas que no solamente tienen la debilidad desde el orden físico, sino las preocupaciones y las frustraciones que produce la misma enfermedad. Pero también podemos ver que aún en medio de las enfermedades, las personas también, la enfermedad tiene una afectación para toda la casa. Esa enfermedad afecta la parte económica, afecta el ámbito de la casa. Pero en medio de todo eso, esta familia que tenía una relación con Jesús, una relación donde le sirvieron, una relación donde le adoraron, una relación donde le buscaron, tomaron la decisión más importante, y es que en medio de su necesidad poder traer a Jesús en medio de su crisis. Y ahí es donde muchos de nosotros necesitamos reflexionar un poco, porque las crisis de la vida son reales. Las situaciones difíciles, Jesús en una ocasión lo dijo, los ríos, la lluvia, los vientos. Hablando de situaciones de crisis, problemas, van a llegar a toda vida. Pero la primera cosa que uno necesita responder es, ¿cómo vas a enfrentar tu crisis? ¿Cómo vamos a poder sobrellevar esos momentos donde tal vez llegó una enfermedad o algo salió de control? Porque hay dos maneras donde nosotros podemos enfrentar la crisis. La podemos enfrentar al lado de Dios o la podemos enfrentar con nuestra propia fuerza.
Enfrentarla al lado de Dios es poder contar con su amor, con sus recursos, pero enfrentarla con nuestra propia fuerza se volverá algo muy cansado, será algo que los enfrentaremos desde una dimensión de limitación. Cuando las situaciones difíciles llegan, qué importante es poder buscar de Dios, poder invocar de Dios, pero no como quien quiere salir de un problema o de una necesidad. No, lo buscamos a Dios porque primeramente lo conocimos. Buscamos a Dios porque primeramente trabajamos en esa relación de amor. Buscamos a Dios porque en la relación sabemos que contamos con Él. Cuando Marta y María buscan a Jesús, yo creo que la relación con Él, cada vez que nosotros profundizamos en esa relación con Él, nosotros podemos estar seguros que podemos contar con Él. Por eso me gusta mucho cuando dice el versículo que Jesús les amaba. Lo primero que Jesús le dice a ellos: esta enfermedad no es de muerte. Es como Jesús trayendo la vida de estas hermanas y colocándolas en el lugar correcto, en la visión correcta. Porque cuando nos acercamos a Dios, lo primero que va a hacer Dios es atraer nuestra mente, nuestro corazón a la visión correcta. Lo que está pasando no lo debemos de ver como un final o como algo que te va a destruir, porque esta enfermedad no es de muerte. Hay situaciones en nuestra vida que no necesariamente van a llegar para provocar un colapso. Hay decisiones en nuestra vida que van a llegar para formarnos, para desarrollarnos. Pero en el caso específico de Lázaro, la situación que estaba pasando era una situación para que la gloria del Señor se manifestara. Hay situaciones en nuestra vida y tenga paz hoy conmigo, porque todos nosotros vamos a tener situaciones difíciles, pero qué valioso es poder creer que hay situaciones en nuestra vida que Dios las va a manifestar para traer la gloria a Él, porque no es una enfermedad de muerte. Cuando las situaciones se complican, podemos ver lejano a Dios. Cuando las situaciones se complican, podemos ver que el plan se acaba, pero Dios siempre trabajará con nosotros desde un propósito, desde un diseño. El amor de Dios se va a manifestar. ¿Saben qué es importante ver en esta lectura? Que hay un sinnúmero de veces que narra la Escritura cómo Jesús los amaba, cómo Jesús aún en todos los evangelios se presentaba y miraba a las personas con gran compasión. Una de las cosas que nosotros podemos ver hoy es que Dios no está ajeno a nuestra necesidad. Él nos mira con gran compasión. La Biblia dice que Jesús miraba a las multitudes y su corazón se llenaba de mucho dolor, de mucha compasión, porque eran ovejas como que no tenían pastor. Eran personas necesitadas, eran personas que necesitaban una dirección, eran personas que necesitaban un apoyo. Ese era el corazón del Maestro. Entonces, cuando nosotros vemos todo esto, nosotros podemos comenzar a dimensionar algo. Cada vez que nosotros construimos nuestra relación con Dios, nosotros vamos a tener la oportunidad de contar con Él en los momentos más difíciles. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Esta es una historia muy buena, tiene muchos elementos que nos pueden servir para tener un entendimiento práctico, porque hay cosas que simplemente no vamos a entender, y el entender que hay cosas que no vamos a entender ya nos pone en un lugar de entendimiento. Parece un trabalengua lo que les acabo de decir, pero escuche lo que le estoy diciendo. Hay cosas que no vamos a entender, y entender que no las vamos a entender todas nos da entendimiento. No he leído esta frase, a lo mejor estoy diciendo una cantinflada, pero yo entiendo lo que estoy diciendo.
para mí esto es muy importante, porque a veces nosotros queremos entenderlo todo y perdemos mucha energía queriendo entenderlo todo. Y mientras estemos en esta tierra, hay cosas que usted y yo no vamos a entender. Parte de nuestra fe es confiar en lo que el Señor nos dice en su palabra y confiar en aquellas cosas que no entendemos, que Dios es bueno. Y si hay una forma que tenemos que manejar las cosas, es tratando de dirigir nuestro entendimiento a ese entendimiento, que Dios es bueno y que hay cosas que a nosotros nos van a parecer que deberían de ser de una forma, pero que si nosotros entendemos que no entendemos todo ni vamos a entender todo, aquellas cosas que la palabra de Dios no nos da la certeza de cómo deben de ser, simplemente tenemos que dejarla en un lugar donde ponemos nuestra fe en el Señor. Porque esta historia Jesús es muy cuestionado. Si usted se pone a ver, casi todo lo cuestionaron. Las hermanas de Lázaro le dicen: si hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Básicamente le están diciendo a Jesús: tu presencia lo hubiera cambiado todo. A la misma vez en esta historia se dice Lázaro, a quien tú amas. Y la palabra que utiliza en el griego original para amor es la palabra fileo, de familia. O sea, Lázaro, tu familiar. No estamos hablando de alguien que solo tenía una relación casual, sino que era tan profunda la relación que las hermanas le recuerdan a María, a Jesús, que era una relación de familia. Es como aquellos amigos que se conocen por mucho tiempo y llegan a expresarse en un momento y decir: hey, sos mi familia, te considero mi familia, sos alguien cercano. Esas conversaciones que salen, que yo sé y que todos ustedes en algún momento la han tenido con alguien. A veces sus hijos le llaman tío a alguien. Yo no he hecho mucho eso, porque he visto que algunos apenas lo conocen y dicen: decile tío. Tampoco estoy de acuerdo en esos extremos, pero siempre hay alguien que es muy cercano a la casa, y a esas personas que son muy cercanas a la casa se desarrolla una relación de familia. Entonces María y Marta le recuerdan a Jesús que él tenía una relación con Lázaro profunda, de familia, y de alguna forma lo están cuestionando: si lo amaba, ¿por qué no estuviste? Porque si vos hubieses estado, mi hermano no hubiese muerto. Después, cuando Jesús recibe la noticia, dice: Jesús se queda y está cerca. Se cree que está cerca. Hay dos Betania, ¿no? Hay una Betania que estaba más largo, que estaba entre 30 y 50 kilómetros, y esta que estaba a 15 estadios. Algunos hablan de 3 a 7 kilómetros. Unos comentaristas dicen que era la Betania que estaba a 50. Otros comentaristas dicen que era la Betania que estaba a 3 kilómetros. De cualquier manera, estaba pensando en 50 kilómetros. Es como viajar de aquí a Carazo. Son 45 kilómetros de aquí a Carazo. Entonces, cuando uno ama a alguien, se puede ir a pie o en burro o en bicicleta en estos tiempos a ver si tenés la solución. Pero Jesús decide quedarse. Y los discípulos, después, cuando Jesús le dicen: vamos a ir a Judea, ahora ellos les dicen: Jesús, allá nos quieren apedrear. Por un lado, la familia de Lázaro espera, mandamos a decirle, regresan los mensajeros y le dicen: ¿le dijiste a Jesús? Sí, le dijimos. Y entonces María, Marta, me imagino que estaban pendientes en qué momento llegaba Jesús,
y a la misma vez viendo a Lázaro grave. Lázaro se está muriendo. Era una enfermedad grave. Lo tenían en la casa. No sé cuánto se estaba quejando, no sé cuál era no dice exactamente cuál era la enfermedad, pero dice que era una enfermedad de muerte. Ellos podían percibir que la vida de Lázaro estaba en peligro. Entonces mandan a los mensajeros. Lázaro se está muriendo. Regresan los mensajeros y dicen: ¿le dijiste? Sí, le dijimos. Entonces toda la casa comienza a decir: en cualquier momento Jesús viene, porque es nuestra familia y nos ama. Y yo sé que Él no va a escuchar lo que le acaban de decir y quedarse sin hacer nada. Pero pasa el primer día y Jesús no se aparece. En un punto muere. No encontré exactamente los tiempos, pero en un punto muere. Al punto que cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, ya tiene 4 días de muerto. Entonces esa familia pasó por un proceso de expectativa y de esperanza de que llegara Jesús para que hiciera el milagro con su hermano que ellos habían visto hacer con mucha gente. Todas las historias que habían escuchado estaban pendientes, pero Jesús no llega. Y ahora su hermano fallece. ¿Qué pasa por la mente de Marta? ¿Qué pasa por la mente de María? No llegó. Mi hermano se murió. Ahora están en el luto. Los judíos, un grupo de judíos tenía una creencia que no es bíblica, pero ellos creían que cuando alguien moría, el alma quedaba rondando ahí por 3 días. Eso era una creencia no bíblica. Entonces, eso era algo que ellos creían, que podía el alma estar ahí. Jesús sabía eso también. Entonces los judíos tenían un luto como de 7 días. Ellos hacían culturalmente, tenían un proceso de 7 días. Llegaban las personas, porque dice que llegaron muchos a consolarlos, a ver el dolor, y estaban ahí con ellos. Entonces todo esto está ocurriendo aquí, pero por otro lado, allá habían recibido la noticia y Jesús decide no ir. Pero después dice: vamos a Judea. Y ahora que Él dice eso, salen los discípulos y dicen: allá nos quieren apedrear. Si nosotros vamos allá, nos están esperando para apedrearnos. Y Jesús les dice: no, tenemos que ir porque Lázaro duerme. Y esa palabra duerme era como que estaba muerto. Y Jesús les tiene que aclarar y le dice: no está muerto, sino que duerme y vamos a ir a despertarlo. Y sale Tomás, que Tomás es el que sale de incrédulo en el momento que Jesús resucita. Entonces nosotros vemos ahí el comportamiento de muchas personas que tienen asuntos inconclusos en su corazón. Miramos a un Tomás que se vuelve famoso cuando Jesús muere, porque Jesús le dice: si mete tu dedo aquí en mi llaga para que creas. La incredulidad de Tomás que nosotros conocemos es la de allá, pero él tenía un grado de incredulidad. Entonces cuando nosotros vemos a Jesús, está y dice Tomás ahí en el verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Didimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Esa palabra lo que está diciendo es: nos quieren apedrear, ya Lázaro está muerto y ahora vamos a ir nosotros y nos van a matar a todos. Yo quiero que vean lo complicado que es para Jesús estar en una posición donde todo el mundo quiere que actúe de una manera. Todo el mundo tiene una expectativa de que Jesús actúe de una manera. Cada quien desde su perspectiva. La familia de Lázaro tiene que estar aquí. Los discípulos: no vayamos porque nos apedrean. El otro:
protegiendo su vida. No, nos van a matar a todos. Y digo yo, ¿será que hoy la humanidad después de todo es diferente? Yo creo que seguimos teniendo estos mismos asuntos. Tenemos una expectativa de que el Señor actúe como nosotros creemos que debe de actuar desde nuestra propia perspectiva. Por eso es que comencé diciendo, algo que te va a ayudar es saber que no lo entendemos todo. Y que tengamos cuidado de quererlo entender todo. Porque cuando comenzamos a quererlo entender todo y a aplicar la lógica en todo lo que ocurre, nosotros podemos terminar juzgando a Jesús de manera incorrecta. Y quiero decirle que esto es algo con lo que vamos a tener que lidiar nosotros. Yo me encuentro, si yo me evaluara esta semana de lo que he pensado, en algún momento yo he dicho, ¿por qué esto debió haber ocurrido de esta manera? ¿O no debió de haber ocurrido de esta manera? Estas últimas 2 semanas han ocurrido muchas cosas dentro de nuestra congregación con personas que han perdido sus seres queridos de una manera trágica. No necesariamente estoy refiriéndome al COVID, estoy refiriéndome a que perdieron un ser querido de una manera trágica. En estos momentos tenemos a alguien de nuestra congregación en Miami que está regresando porque su mamá falleció de una forma muy rápida y no se esperaba. Y hay un dolor. Después a otra persona le pasó esto, otra persona perdió un trabajo, otra persona está con temor y todos estamos diciéndole: Jesús, ven a casa, ven a mi casa, porque yo sé que si tú vienes a mi casa, lo que me está pasando puede cambiar. Y está bien, porque cuando nosotros hablamos de que Jesús tiene una amistad con Lázaro, parte de lo que vemos de esa amistad, que es una característica buena, de donde Jesús es amigo de una casa. Si Jesús es amigo de una casa, una de las cosas que va a ocurrir es que nosotros vamos a correr a Él primeramente, antes que cualquier otro, a otro lugar. No sé si lo estoy diciendo bien. Si verdaderamente Jesús es el Señor de tu casa, si verdaderamente Jesús es el amigo de la casa, si hemos conocido a Jesús en una dimensión de intimidad, al primer lugar que vamos a correr es a Él. O sea, lo que hizo María, lo que hizo Marta, lo que hizo la casa de Lázaro fue correcto. Ese es el ideal. No importa si donde estaba Jesús estaba a 50 kilómetros o estaba a 3 kilómetros, donde quiera que esté Jesús, hablando en términos del contexto de la historia, si yo sé que Él es mi amigo, que tengo acceso a Él y que Él me puede solucionar, ¿para qué ir a otro lado? Ellos hicieron lo correcto. Entonces, cuando yo le estoy diciendo a usted que nosotros vamos a ir a Jesús en algún momento con una expectativa, está bien. Nosotros creemos en los milagros, amén. Nosotros creemos que Jesús quiere hacer milagros en nuestra vida, amén. Jesús prometió que Él estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos, amén. Todos aquí, todos los que me están oyendo, necesitamos establecer en nuestro corazón de una forma profunda, pero que no solamente se establezca de una forma profunda, sino que eche raíces que produzcan convicciones profundas de que no hay problema pequeño ni problema grande
a todas las cosas que enfrentemos, nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros fracasos y nuestros éxitos, debemos de ir a celebrar o a llorar con Jesús. Amén. Porque cuando usted tiene un éxito y usted viene a Jesús, usted lo que le dice: Señor, gracias, mira, para tu honra y tu gloria, yo sé que tú interveniste en esto, porque mi propia fuerza no lo hubiese logrado. Participé, hermano, usted participa. Su sacrificio, su esfuerzo, su dedicación, su diligencia, todas aquellas cosas que usted hace, que Dios le dijo a José: mira que te mando que te esfuerces, tu valentía, sé valiente. Todo eso que usted hace es parte de lo que se logra. Pero el peor error que usted puede cometer es creer que su fuerza, que su valentía, que sus capacidades son lo que hicieron el logro. Entonces venimos a Jesús con nuestros logros y decimos: uy, mira lo que pasó. Y antes de jactarme con las amistades, antes de ir a decirle a ustedes: tengo un testimonio para la gloria de Dios, porque hay muchos testimonios que nosotros decimos que son para la gloria de Dios, que en realidad están disfrazados de la gloria nuestra. Porque si fueran para la gloria de Dios, lo primero que tenemos que hacer es ir a celebrarlo con Él en el secreto, a comentárselo. ¿Quiere saber cuándo una cosa que usted hace verdaderamente es para la gloria de Dios? Pregúntese si antes de hablarlo públicamente se lo dijo a Él en el secreto. Alguien pudiera venir y ponerse de pie en este púlpito, dar un testimonio de un nuevo trabajo, de un nuevo negocio, de una sanidad sobrenatural, de lo que usted quiera, y jamás haberle dicho gracias a Jesús. Jamás. Solo evidencia. Porque eso es lo que se llama religiosidad. Disfrazamos muchas cosas de espiritualidad y no las tienen. Entonces, está maravilloso lo que hizo esta familia. Esta familia recurrió a Jesús. Eso es bueno. No importa dónde, lo que se haya tenido que hacer para ir ahí. Pero después, por otro lado, vemos a toda la incomprensión. Jesús llora. Y uno se pregunta: ¿de qué llora Jesús? Piense en esto. Jesús desde el comienzo declaró que esa enfermedad no era para muerte. ¿Están aquí conmigo? Escuche. Cuando a Jesús le llegan a decir de que su amigo está enfermo, Jesús dice: esa enfermedad, ¿qué cosa? Esa enfermedad. Pero cuando Jesús llega, llora. ¿Por qué llora Jesús? Si sabe que Lázaro, y se lo profetizó a sus discípulos, solamente duerme. Nosotros podemos hacer muchos comentarios y muchos comentarios pueden tener razón, pero déjeme hacer el comentario a mí y usted evalúelo. Porque hay comentaristas que dicen: Jesús amaba a Lázaro y como lo amaba, lloró. Está bien. Jesús amaba a la familia y cuando miró a María y a Marta en su dolor, lloró. Y está bien. Pero yo me pongo a pensar: Dios es Dios. Escuche y no me malinterprete. Dios es Dios. Y Dios no es humano para sentirse como nosotros, para pensar como nosotros. Pero Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y la Biblia dice que en la carne Jesús experimentó las tentaciones que usted y yo experimentamos, mas no pecó en nada. De alguna forma misteriosa, Jesús, siendo Dios, puede entender al hombre. Entonces, en medio de toda esa
divinidad de Jesús, yo me pregunto, ¿será que a Jesús le pasa la que a usted le pasa y la que a mí me pasa cuando somos incomprendidos? Cuando somos mal juzgados, cuando estamos haciendo lo que debemos de hacer, pero la gente quiere que hagamos lo que a ellos les complace. Jesús caminó bajo una primicia, y la primicia era: yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre. Jesús decía: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre. Yo no hago nada, yo no digo nada que no sea lo que he oído y lo que he visto hacer a mi Padre. Y Jesús se sometió a un nivel de obediencia al Padre que lo llevó a morir en una cruz. Y nosotros admiramos esa obediencia de Jesús para cumplir el propósito de Dios. Pero a veces menospreciamos que parte del precio de hacer la voluntad de Dios tuvo que ver con el cuestionamiento de todo el mundo. Los fariseos lo criticaban, los escribas lo criticaban, Pilato no lo entendía, los judíos lo perseguían para matarlo, sus discípulos, que eran a veces los que debían de apoyarlo, en algunos momentos más bien lo quisieron desviar del camino. Cuando Pedro le dice: no hagas tal cosa, uno de las personas cercanas a él, que era parte del equipo administrativo, porque era el que manejaba la finanza, lo traicionó. Alguien cercano que se llamaba Judas lo traicionó. Y ahora esta familia que es muy cercana para él, y que mire qué interesante, porque Jesús amaba a Lázaro, pero no lo trajo a ser uno de sus discípulos. ¿Por qué? Porque el asunto de con quienes usted hace la obra del ministerio no es un asunto de afinidad. El asunto con quien usted camina para hacer la obra del ministerio no es un asunto de me siento identificado, o confío en él, o me cae bien. Con quién hago la obra del ministerio es un asunto de asignación divina. Yo no decido con quién caminar. Vos no deberías decidir con quién ministrar. No es que si te caigo bien o no te caigo bien. La pregunta es: ¿Dios te puso o no te puso? O sea, los 12 discípulos para Jesús escogerlo, Él oró. No lo hizo al azar. Hubo una intervención del Padre para definir quiénes iban a ser ellos. Entonces, la vida de Jesús es una vida de mucha incomprensión. Y esta historia, hay un milagro extraordinario. ¿Cómo? Pero quiero que vean esto. Antes del milagro, Jesús tenía tantas presiones de cuestionamiento acerca de cómo Él operaba, que yo creo que una de las razones por las que lloró fue por eso. Por la incomprensión de la gente. Porque aquí estaba un hombre queriendo hacer la voluntad del Padre, y un montón de gente incomprensiva. Y Jesús llora cuando está a punto de resucitarlo, si Él lo va a resucitar. Ahora, aquí está el asunto. Cuando el milagro se da, otra historia es. Porque cuando el milagro se da, y a usted y a mí nos ha pasado, y créame que estoy queriendo llevarlos a un punto, y le pido a Dios que pueda llevarlos ahí. Cuando el milagro se da, ustedes y yo tenemos historias en el pasado
donde nos pudiéramos sentir mal de la forma que cuestionamos a Dios en cómo actuó, pero que hoy entendemos con mayor claridad qué es lo que está queriendo hacer y qué es lo que hizo y qué cosas produjeron eso en mí, en mi familia, en la obra de ministerio y en muchos aspectos. Y es ahí donde comencé diciéndolo y vuelvo a ir ahí. Usted no lo va a entender todo. Tenemos que aprender a tener paz que viene de una confianza plena que Dios sabe lo que está haciendo. Y que hay cosas que nos duelen, hay cosas que nos preocupan, hay cosas que nos angustian, hay cosas injustas que podamos haber vivido. Pero ni por un instante usted crea que todas esas cosas se le salen de la mano a un Dios de propósito, a un Dios que sabe lo que está formando en nosotros. Y ahí puede incluir tentaciones, pero puede incluir pruebas. Y lo mejor que nos puede pasar es salir bien. Ahora, ¿sabe qué es lo lindo? Esta historia termina con Lázaro resucitando. No vemos a Jesús poniéndose de pie diciendo, me juzgaron mal. Ajá, hablen ahora, dale, digan lo que estaban diciendo, como lo haríamos tal vez usted y yo. Porque nosotros somos expertos cuando las cosas no salen bien en quererle decir a la gente, ajá, seguí hablando lo que estaba hablando. ¿Quién tenía la razón? Porque Jesús entiende esa parte humana de nosotros. Pero es parte de la vida, hermano. Yo quisiera decirle que va a ser de otra manera. Parte de la vida es que vamos a pasar por algunas cosas que nos van a doler, que no entendemos, que no tienen sentido, que pueden ser o parecer injustas. Escuche lo que le digo, que pudieran terminar con nuestra propia vida. Y aún así no necesariamente ser un fracaso. Mantenemos la expectativa de que Dios puede hacer un milagro todo el tiempo. Amén. Y creemos a Dios por los milagros. Pero cuando nosotros vemos a esta gente, nosotros vemos a gente que tiene falta de sanidad en el corazón. Mire Marta. Marta es la misma Marta, quejosa, peleona. Si usted quiere, hasta envidiosa. Porque es la misma Marta que cuando María estaba a los pies de Jesús le dice, mírala a él. ¿Qué no la ves? No tienes cuidado de mí, Jesús. Fíjense bien, no tienes cuidado de mi hermano y no tienes cuidado de mí. Está reflejando un corazón. Un corazón que no entiende el propósito de Dios y que cree que todo tiene que girar en torno a una persona. No tienes cuidado de mí, no tuviste cuidado de mi hermano. Y quiero decirle que sepa que usted es importante para el Señor, pero hay un plan, hay un propósito que nos trasciende a nosotros, que el Señor quiere que elevemos nuestra visión de una vida de beneficio personal, de una posición egoísta, a saber que hay cosas que Dios está pasando y haciendo conmigo que tiene que ver con ustedes y que tiene que ver con toda una nación. Yo estoy convencido que esta comunidad y que ustedes van a jugar un rol más importante en estos días y en los días por venir. Y no me estoy refiriendo a días literal, me estoy refiriendo a las temporadas que vienen. Como iglesia,
como nunca antes lo habíamos visto. El Señor nos está llevando a un entendimiento de esta plataforma y de una reunión como esta que puede ser de bendición para toda una nación. Desde lo que intercedemos aquí, desde lo que usted intercede en su casa, desde lo que usted hace en los lugares que usted está, de cómo usted puede ser sal, puede ser luz a la nación y a las naciones de la tierra. Entonces hay cosas que, como esta familia de María vivieron, que usted sabe lo que provocó que Jesús no haya ahí. Ya le dije todo lo negativo de forma doméstica. Y qué lástima que no tengo tiempo, por eso es que yo digo que tengo una desventaja. De forma doméstica, ¿por qué? Porque todo eso fue interno. Fueron conflictos que tuvieron interno ellos. El conflicto de los discípulos, de la incredulidad de Tomás, del miedo que lo mataran. Todo eso se manejó entre los discípulos. La otra se manejó porque ustedes saben que Marta salió corriendo a encontrar a Jesús. Ella dijo: no me aguanto, mejor se la digo en cuanto lo vea. Después regresó y María, parece que Marta ya la había influenciado. Porque María, qué cosa, ¿verdad? María era la que le tiraba el perfume a los pies, María era la que le enjugó con su cabello, María era la que escogió la mejor parte. Pero de repente María está pensando igual que Marta. Seguro hablaron. Tenga cuidado con quién habla, porque hay algunas personas que solo sirven para contaminarte. Hay algunas personas que están amargadas, están resentidas, no porque son malas, no lo han visto, están heridas, con razón o sin razón. Y dice la Biblia que cuando hay una persona así, contamina todo el resto. Mire, hay casas que pudieran estar contaminadas contra Dios, contra la iglesia, porque uno comenzó a hablar desde ahí. Y todo el resto se contamina. Ahora mira, todo el mundo está pensando así. Todo eso ocurrió en secreto, pero ahora viene la parte pública. Los procesos secretos que ustedes están viviendo, que tu familia está viviendo, serán para la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios no era que Lázaro resucitara. Porque Lázaro murió. Después murió. ¿Cuál era la gloria? Si Lázaro resucitaba, ¿para quién era ese beneficio? Para la familia. Tenemos más tiempo a nuestro hermano, tenemos más. Pero cuando Jesús está hablando, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. No se equivoque, nunca los milagros que Dios haga en tu vida y en la vida de tus seres queridos es para que se quede ahí. Ese milagro que Dios quiere hacer para su gloria trasciende a los beneficios que te puede traer a ti. ¿Sabe qué es lo que a mí me da paz hoy? Con todo esto, yo le digo a mi esposa: ¿sabes qué es lo que me da paz? Que si hay cosas que Dios quiere hacer aún conmigo, eso me preserva. Hermano, ¿qué me puede preservar la vida? ¿Por qué razón yo viviría si no es para servirle a Dios? ¿Cuál sería la razón por la que Dios me libraría de cualquier? Cuando leemos el Salmo 91, lo leímos hoy, esa era una palabra que yo sentí profetizar y declarar sobre la iglesia. Pero ¿por qué el Salmo 91 se aplicaría a mí si no es porque hay algo que Dios quiere hacer conmigo en esta tierra? Porque a sus ángeles mandará que te guarden y bajo sus alas estarás seguro. ¿Para qué?
porque ninguna peste tocará tu morada. ¿Para qué? Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para gloria de Dios. Es para gloria de Dios. Y si usted lee, y por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer, lea a continuación todo lo que se desata por este milagro. Todo la ciudad vive una revolución. Hay una preocupación muy grande, porque ¿sabe cuál era la preocupación de los enemigos del evangelio? Muchos van a creer. Muchos van a creer. Los milagros que Dios va a hacer contigo es para que muchos crean, para que muchos vean a Dios a través de ti. Si Dios va a hacer cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son para que los que no creen, crean. Son milagros que el Señor tendrá un beneficio para ti y lo va a hacer. Y por eso el Señor ha preservado la vida, ha preservado trabajos, ha preservado negocios en medio de cosas que están aparentemente en contra. Muchos de ustedes están mejor hoy que ayer. ¿Y cuál es la razón? Para que la gloria de Dios sea manifestada en medio de las tinieblas, en medio de todo lo que está ocurriendo, para que seamos luz, para que seamos sal. ¿Saben una cosa? Es tiempo donde el Señor incrementará su gracia, su favor, su protección, sus milagros sobre ustedes. ¿Por qué? Porque Él quiere que sepan que hay esperanza y que hay un lugar seguro. Y el lugar seguro es estar en Cristo Jesús. Él es la vida, Él es la resurrección. Y hoy, por el contrario, a que nosotros estemos más inestables, más sólidos en el Señor, más firmes en el Señor, más comprometidos con el Señor, porque es cuando nos damos cuenta que dependemos totalmente de Dios.